Cientos de turistas que acudieron a la zona arqueológica de Teotihuacán no pudieron ingresar. Se llenó desde tempranito. Y unos se quedaron allá afuera y dijeron, pues nos esperamos a ver si sale alguien y podemos pasar. Pero otros de plano les dijeron, pues mejor váyanse porque estos acaban de entrar. Y te avientas ahí por lo menos 2 horas recorriendo las pirámides. Así estaba el aforo a las pirámides en Teotihuacán. Desde las 10 de la mañana ya no había entrada. Prácticamente cerraron. No es fecha así de que coincida con las creencias de los supersticiosos, ¿no? ¿No? No, ya no. De tomar energía. No, nada. Claro, el cupo está limitado, ¿eh? El cupo no está lleno total ni entrele quien quiera, sino tienen un aforo según el número de personas que puede recibir. Por la pandemia del COVID solo se permite recibir 3,000 asistentes. A las 10 de la mañana ya se habían cumplido. Yo no sé si ustedes, Qué pero interesante. Está bien. es que ya hay normalidad, Mario. Sí. Ya sal tú a la carretera. Yo ayer estuve en el Ajusco. Lleno. A pesar de que todos los restaurantes están al aire libre. Llenos. Todos los localitos de sopita de hongos. ¿Qué localitos? Ahora son unos Sí, instalaciones hace mucho que no voy porque hay por ahí. campos de esos de pistola, gocha que Pero- le llaman y no sé qué más. Y son grandes instalaciones. Pero lo ves aquí mismo en la ciudad, ya el tránsito ya está como en sus buenos tiempos, ya viaducto se satura a determinadas horas del día. El sábado para entrar aquí al centro había una cantidad de tránsito antes de las 8 de la mañana. Bueno, pero si los negocios abren a las 10, ¿qué hacen desde ahorita? Aquí está el dato oficial. A 2 semanas de que 3,5 millones de estudiantes tengan la posibilidad de regresar a las escuelas, el tránsito vehicular en la capital ya superó el tránsito que tenía antes de la pandemia. Tampoco, tampoco. Yo tampoco Ahí creo, no saben de lo que están hablando. Entonces pasar 4 horas en el periférico, no, ni de chiste, o en el circuito interior, ¿no? Antes del Ni de confinamiento había chiste. 4,3 millones en la calle. A mediados de este mes, 4,86. Es el dato que están dando ellos, los de movilidad. Estarán contando las bicis y las motos. Pues las motos se han multiplicado como plaga. Sí. Ustedes vean los altos y se paran un montón de motociclistas. 8 motocicletas en la esquina, O todas más. formadas para avanzar. Y yo creo que, Mario, yo sí he tratado de llegar al aeropuerto del centro por el viaducto. Imposible. Horas. Estamos hablando de un transcurso de horas desde periférico al aeropuerto por viaducto. Horas. Según los datos del INEGI es que ha aumentado también el número de automóviles, pero de acuerdo con los reportes diarios del gobierno, durante la primera quincena de mayo, la ciudad rebasó 13% el promedio de tránsito vehicular diario. Estamos a niveles de antes de la pandemia. El Metrobús también aumentó. El sistema de transporte colectivo es el que muestra reducción en el número de viajes. Pero todo lo demás al alza. La recuperación de la movilidad en el tránsito se da unos días del regreso a clases. Yo sí lo noto. Y sobre todo hay gente que no se sube al transporte público como antes, por la pura pandemia. Son los datos que están dando que estamos regresando a niveles que teníamos antes de la pandemia.
Ya se abren también las zonas arqueológicas que estuvieron cerradas. La de Tulum y la de Palenque. Hubo un brote de coronavirus y la cerraron inmediatamente. No supimos si fue un turista o fue un trabajador. Yo total que nunca lo aclaré. Pero ya están abiertas. La zona arqueológica de Tulum en Quintana Roo reabre sus puertas, así como la de Palenque en Chiapas. Y bueno, es que hoy también regresan a la escuela en 3 estados: Aguascalientes, Durango y Veracruz. Aguascalientes, Durango y Veracruz reactivan hoy las escuelas. Vamos a ver cómo les va, porque Campeche detuvo las clases, que era el primero que había empezado, pero hubo un cambio en el semáforo y tuvieron que volver a detenerlos. Así como Nayarit, que también dijo, espérenme tantito, estamos en amarillo. Campeche y algunas localidades de Veracruz tuvieron que dar marcha atrás y volver a suspender clases. Y nosotros aquí estamos esperando el día 7 para que voluntariamente las escuelas que quieran abrir abran, los niños que quieran ir vayan. Me pregunto si los maestros también tienen esa alternativa de que sea voluntaria. No, porque ellos trabajan para cumplir esa obligación, Liliana. No, mira, ya por eso los están vacunando para que aparentemente no exista la excusa de que no se pueden presentar, ¿no? Porque ya en ese sentido estarían protegidos. Lo que estaba viendo es que ya hay 16, 17 estados en semáforo verde, es lo que vi ayer en las noticias, y me sorprende porque pues todavía sí, si uno se pone a ver más cuidadosamente la situación, pues todavía no estamos como para estar ya tan relajados y bajar lo que son medidas de seguridad, de cuidados y volver a las actividades así muy libremente. Pero ya 16, 17 estados en semáforo verde, es lo que me sorprendía muchísimo ayer. Ayer me decía un director eso que preguntas, Adela. Mientras duró la pandemia, le exigían los maestros, abra la escuela, queremos dar clases, los alumnos nos necesitan. Desde la semana pasada que se dio la orden de que ya van a abrir, no estamos en condiciones. No eran los mismos. ¿Cómo vamos a empezar? Y dice él, bueno, compañeros, decídanse de qué se va a tratar. Les dijo, es una orden que nos están dando de volver a empezar para ayudarle al país a seguir adelante, Dora. Para el gobierno federal, 16 estados mencionaste, Liliana. Sí, 16 o 17 por ahí. Para el gobierno federal están en verde. Para los gobiernos estatales, bueno, pues hay que revisar nada más estado por estado. Tienen otra información totalmente diferente. Sí. No digo que semáforo rojo, no. Pero lo que para ellos es amarillo, digo verde, para otros es amarillo y hasta naranja. Se llama Aquí, daltonismo, ¿verdad? Aquí daltonismo político. Daltonismo político, exacto. Aquí ha fluctuado de 2, algún día se los comenté, a 36 ayer. ¿Qué? Entonces, nuevos pacientes. Bajo esa fluctuación, si tenemos 2 hace 2 semanas y 0 muertos, bravo, qué padre, qué bueno. No. Es que hay que irlo actualizando. Para mí, por la densidad de población que tiene Durango, eso no es semáforo verde. Es un número significativo, 32, de los cuales 18 están asentados aquí en la capital del estado y los demás están dispersos. Claro que hay 3 en La Laguna, entre Ledo y Gómez, pero los demás están en los municipios en el estado, cercanos. Yo creo que habría que hacer esa revisión que tú dices, Liliana, sí, con la información directa de los gobiernos, de los estados, y que se hiciera el contraste, porque resulta que ellos tienen una información que es la que divulgan a nivel nacional, marcan el semáforo a nivel nacional, y eso creo que puede propiciar, si no un tercer brote escandaloso, sí un problema, sobre todo al regreso de la escuela de los niños. Aquí Durango regresa. Mucho gusto. Qué bueno. Yo
no me muevo mucho por la ciudad, pero sí tengo conocimiento. Y es voluntario totalmente, es rehabilitación en las escuelas. Vi en dos, un jardín de niños y una secundaria, donde los padres de familia el sábado estaban movilizados. Pero fuera de eso, no tengo mayor información, tal vez porque no la he buscado. Pero considero que va a ser muy poca la asistencia. Las escuelas particulares pues pueden tener mucho más control que las escuelas estatales en cuanto a los recursos de espacio, mobiliario y todo esto. Pero creo que es muy prematuro hablar de tantos estados en semáforo verde cuando en los estados hay otra información. Quién sabe, la prueba va a ser Campeche, porque algunos le echan la culpa al nuevo incremento de casos al retorno a las escuelas. Pero también vimos que el retorno a las escuelas fue benéfico en algunas comunidades muy pequeñas, donde la escuela tiene 15 alumnos y 3 maestros. Entonces, todavía estamos probando todo esto de la... Vamos a ver cómo funciona hoy Aguascalientes, que está en verde. Durango, que no es precisamente en las zonas muy densamente pobladas, sino en las alejadas, Dora. A nivel social y emocional, el regreso a la escuela es 100% benéfico. No hay vuelta de hoja. Ahora, a nivel de salud comunitaria y de rendimiento académico, ya hablaríamos de otra cosa, porque desde luego, si teniendo a los niños capturados en un salón de clases con un horario específico, no hay el mismo rendimiento grupal, estando en sus casas, pues va a ser mucho más difícil unificar ese perfil. Pero creo que el beneficio social y emocional, sobre todo, es inmenso. ¿Vale la pena? No sé. No sé, por el riesgo a un contagio y por las condiciones, sobre todo de tiempo y espacio. Tiempo porque estamos a escasos meses de que termine el año lectivo. Y espacio porque se empezaría con una población muy mínima en comparación de la necesidad de tener todos los niños ese gusto por regresar a la escuela. Oye, Dora, Oye, Dora, ¿y emocionalmente no afecta a los niños el hecho de que algunos sus papás sí los lleven y a otros sus papás digan no, no vas? Sí, 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 por eso es ¿verdad? importante explicarles a los niños por qué yo, papá, decido que vayas Mm. y por qué yo, papá, decido que no vayas. pero eso Hablar con es... los niños. pero eso es muy individual. Por eso. Armando, por eso, Por eso, porque no aplica, no tiene que sentido. Estamos Arma, hablando, Dora habla del beneficio general social, es lo que estabas hablando, ¿no? Sí, siempre va a haber beneficio. Rafael Navarro Mora, Manelik, estás como el gobierno. Pues a ver qué pasa. Si no es un experimento, se supone que tenemos a expertos con todas las credenciales en epidemiología en el gobierno. ¿Cuántos muertos más? Aunque haya expertos, no sabemos qué va a pasar y tienen que regresar algún día a clases. No podemos estar evitándolo para siempre, pero tampoco podemos saber qué va a pasar. No saben, ni en Estados Unidos, donde han regresado a clases, ni en Europa, en Alemania, pues en algunos países, con medidas de control y todo, los resultados han sido de todo tipo, exitosos y fracasos espantosos como en la Argentina. No podemos saberlo, pero tienen que regresar a la escuela algún día. Esa es la clave. El mundo va a ser distinto de aquí en adelante, porque la infección no va a desaparecer. Simplemente, si logramos que una buena cantidad de las personas estén protegidas de la misma, se podrá reanudar una vida normal. Pero mientras no existe esto, mientras no hayan desarrollado una inmunidad natural o inmunidad artificial, siempre habrá riesgo en tomar cualquier decisión. Y este rechazo a volver a clases se podría dar hoy o dentro de un año, si se retrasa más el retorno a la vida normal.